Final abierto de nuevo en un día ahí con la elección PASO que todavía la sentimos en el cuerpo y en la cara, aquellos que nos tocó trabajar justamente en la noche del escrutinio, una elección que por supuesto dejó muchas cosas y como siempre, como hicimos ya en otras oportunidades, dos amigos personales de la casa y de este programa, Juan José Giani, que es filósofo, que es analista político, que está produciendo muchos libros y que vamos a presentar uno del último libro que está trayéndonos seguramente también en nuestro programa, y Lucio Guberman, otro fino analista de la realidad política y de las posibilidades electorales, que como hablé con él, tengo que confesarlo, antes de las elecciones, 48 horas antes o 24 horas antes, creo que me dio una hipótesis, un pronóstico, no numérico, pero sí una hipótesis política que fue realmente la que sucedió. Para analizar todo eso, todo lo que nos dejó este día 13 de agosto, que fue un día estruendoso para muchas situaciones políticas en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en el país en general, aquí en Final Abierto. No se vaya. Bueno, entonces aquí, como decíamos, en Final Abierto con Juan José Giani. Gracias, Juanjo, por acompañarnos. Gracias por la Siempre, invitación. cuando se acerca la elección o cuando pasa, yo necesito los pensadores de la ciudad que me ayuden. Y también Lucio. Gracias, Lucio, por estar acá. Un gusto, Rodolfo. Bueno, empiezo por Lucio porque había tenido una charla justamente 24 horas antes de la elección y vos me dijiste en una síntesis, al gobierno nacional le va a ir bien y provincia de Buenos Aires va a estar muy ajustada. Esto se cumplió. La pregunta es, ¿Santa Fe se salió un poquito de la norma en el sentido de que esa muy buena elección que hace el peronismo, la alianza de estas dos corrientes que integraron ese frente, ganar la elección en Santa Fe es realmente una alternativa novedosa y te sorprendió a vos también? No me sorprendió tanto porque el peronismo en Santa Fe se viene comportando de esta manera desde por lo menos 2009, que hay sistema de primarias abiertas en Santa Fe, que al tener un lugar de competencia entre por lo menos sus dos alas, desde que está el kirchnerismo en Santa Fe, un peronismo con dos alas, ¿no? Una más K y otra más peronismo de centro, un peronismo centro-izquierda y centro-derecha, sí, tal cual. Sí, es. Podría ser así. Entonces me parece que cuando en una PASO compiten esas dos versiones del peronismo, el peronismo se hace atractiva. En este caso me parece que los dos candidatos que tenía en la cancha eran lo suficientemente contrastantes en todo sentido, ¿no? Un Agustín Rossi, ya veterano de las batallas políticas, Rodenas por primera vez en una elección, un hombre, una mujer, una trayectoria netamente política, una trayectoria de afuera de la política, y los dos con este perfil, los dos coincidentes en la crítica al gobierno nacional, pero claramente con diferencias en la historia política y en el aroma con el que irradian al peronismo cada uno, ¿no? Bueno, después la vamos a seguir. Alejandra Rodenas propuso una campaña bastante agresiva contra Agustín y después querría que me digas si te parece que eso dio resultado o no, cuánto resultado dio. Juanjo, ¿cómo la viste? Bueno, vos tiraste una especie de anticipo. Efectivamente, yo creo que fue una buena elección del gobierno nacional. Ellos han retenido votos más, votos menos, lo que sacó Cambiemos en la primera vuelta del 2015. Eso creo que es un logro. Y tuvo buenos resultados en algunos distritos relevantes. Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos. Entonces yo creo que el clima, siempre toda elección tiene matices, segmentos, hay que verlo más detenidamente.
Ahora, yo diría, el clima postelectoral es un clima de fortalecimiento del gobierno, ¿no? Eso me parece que es así. Teniendo en cuenta que fueron 2 años donde el gobierno efectivamente implementó políticas impactaron fuertemente en sectores sociales desprotegidos, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, ese conjunto de políticas que uno podía suponer que iban a producir un efecto electoral más contundente, no fue tal, y me parece que hay una cierta oxigenación del gobierno, que después habrá que ver cómo se traduce a futuro, pero ciertamente, en relación a lo que uno podía esperar, hay una elección, me parece, buena del gobierno, ¿no? A mí me parece, hay muchas cuestiones a señalar, pero a mí me interesaría marcar una, pensando a futuro la política argentina. A mí me da la idea que Cambiemos ha ido consolidando una especie de identidad político-cultural, ¿no? Que ya se insinuaba, ya se insinuaba, digamos, tendencialmente, ya se insinuaba en el 2015 yo coincido, creo y se ha consolidado hasta lo que se puede consolidar, algo que lleva 2 años, en esta elección. ¿A qué voy? Voy a que efectivamente, si uno admite que esta ha sido una buena elección, no la miramos solamente en términos económicos, mirámosla en términos de perspectiva de esa identidad, de esperanza aún abierta y de la cristalización de una suma de sectores que históricamente estuvieron separados y hoy están juntos. ¿A qué me refiero? Uno, la identidad radical, una cosa para mí muy interesante de Cambiemos y cómo ha disciplinado el radicalismo esta identidad, ¿no? Y bueno, y después un electorado que históricamente fue, vamos a llamar así rápidamente, de centro-derecha. Entonces, esa identidad de centro-derecha que nunca tuvo un candidato y el radicalismo que estaba como desorientado, se han mancomunado en Cambiemos. Y eso, si uno lo mira históricamente en la Argentina, nunca tuvo menos de 30, 35, ¿no? Lo que pasa es que durante muchos años fueron identidades dispersas, desarticuladas. Que abrevaban dentro del peronismo en un momento, dentro del radicalismo. Claro. La centroderecha buscaba... Yo a favor del punto este que vos decís, creo que una de las demostraciones más empíricas de este punto de Juan, que acuerdo, es la presentación de Cambiemos con candidatos desconocidos en distritos como Santa Fe o provincia de Buenos Aires. Apelar a la marca, ¿no? Y jugar la marca política. Y creo que eso es la demostración del punto de que hay una identidad, hay una novedad en la política argentina que se llama Cambiemos. Cuando me interesó esto de una identidad político-cultural, digo, cuando hay un triunfo electoral o una derrota electoral, desde la teoría política dice, bueno, antes de eso hubo un triunfo o una derrota cultural. Después se expresa. ¿Cuál es el triunfo? ¿Cuál es esa nueva identidad? ¿Qué necesidad había en la sociedad argentina para que se geste esta nueva identidad construida por el macrismo, digamos? ¿O es solamente esa vacancia de representación? Pero me parece muy interesante empezar la discusión en el plano de la cultura, porque, como planteaba Juan, en términos socioeconómicos, yo creo que claramente la gente estaba mejor hace 3 años. O sea, si uno le hiciera caso a Agustín Rossi, usó una metáfora muy cotidiana, muy interesante. Si uno le hacía caso al televisor o a la heladera, ¿no? Si la gente le hacía caso a la heladera, no estaba para votar al gobierno, claramente. Pero creo que el tema fue cultural. O sea, creo que la primera que lo diagnostica así es Cristina en el primer discurso que da como expresidenta en Comodoro Pi. Y habla de un proceso latinoamericano. O sea, Unidad Ciudadana la enunció en aquel momento, después la constituyó concretó electoralmente ahora, pero en aquel momento la anuncia y decía eso, la batalla es cultural y es en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que ella lo percibe primero porque le impacta personalmente, es de alguna manera una persecución jurídica, mediática de los liderazgos populistas. A caballo me parece también de una cantidad de errores de estos liderazgos en la relación con la opinión pública y en la relación con gente que terminó influyendo para que el voto en una situación de balotaje sea anti-populismo, anti-kirchnerismo en este caso, a pesar de que muchos sabían que la consecuencia podía ser un gobierno de derecha con los costos sociales consecuentes. Ahora, ¿cómo se gesta esa nueva identidad? Digamos, ¿son virtudes de un personaje que se llama Mauricio Macri o es más complejo y más profundo que eso? Yo siempre digo que el kirchnerismo, por tomarlo como antagonista principal, siempre menospreció a Macri. Macri es un líder político de los que no me gustan,
pero ha tenido la capacidad de consolidar un espacio político donde, bueno, donde ha logrado en principio esto que señalábamos, ¿no? Claro. Construir un espacio llamado, decía Lucio bien, caso Santa Fe. Miki Cantar, cuando empezó la campaña, no lo había conocido absolutamente nadie, salvo la UNL. Sin embargo, referenció un espacio político, una expectativa, un núcleo, una combinación de radicalismo con centro-derecha. Bueno, tampoco le fue tan bien, ¿no? Bueno, pero es un candidato que partía prácticamente de la nada, y esa experiencia uno podría traducirla a otros distritos del país. Entonces, me parece que ahí hubo, digamos, ciertamente una capacidad que hay que seguir con atención, me refiero del núcleo dirigente de Cambiemos, que es básicamente el PRO, de ir construyendo una nueva expectativa política, una nueva identidad, que además, y esto me parece importante, no es inédita en la Argentina, no es que esto apareció de la noche a la mañana, no nació en Repollo. Esos valores, ¿no? Una elección no siempre se mide en términos económicos, también se mide en términos de valor, de definiciones, de forma de ver la sociedad. Yo siempre doy el ejemplo de la discusión sobre los paros, ¿no? Hay gente en la Argentina, que no es poca, que le molestan los paros. Completamente. Creen que los paros son inútiles, que impiden trabajar, etc. Y hay otro núcleo importante en el cual me considero parte, que consideramos que es una herramienta legítima bajo ciertas condiciones, etc. Esa discusión es económica. En parte sí, en parte no, también de perspectiva. La ideología es mucho más que la posición sobre la economía, ¿no? Entonces, eso, digamos, se mide en cada situación. Durante muchos años el kirchnerismo impuso un conjunto de valores, construyó una hegemonía política sobre esos valores, y hoy lo está haciendo Cambiemos. Esa discusión no está cerrada, es mutable, no es indefectible, pero hoy está predominando. Seguimos en unos minutos, chicos.